días. Comenzamos la clase. Vamos a hacer de caso que no comenzamos a ver nada, ¿verdad? Porque había algunos conceptos ahí que no eran los que yo quería que vieran. Así que vamos a comenzar con lo que es la unidad 3. Vamos a ver, para esta unidad se ven lo que son procedimientos y funciones. Esto lo vamos a trasladar hasta la unidad 4 y nos vamos a quedar solo con tipos de datos estructurados. Veamos cuál es el objetivo específico. Que el estudiante aprenda a manejar los datos estructurados. Arreglos unidimensionales, los vectores, y bidimensionales, las matrices. Hay de más, ¿verdad? De n dimensiones, pero nosotros solo nos vamos a interesar en estos dos. Veamos una introducción. El arreglo es un dato de tipo estructurado formado por un conjunto de elementos de un mismo tipo. Estos tipos de datos pueden ser numéricos o no numéricos, los cuales son considerados como tipos de datos simples, puesto que si alguna variable se define como alguno de estos tipos, solo puede almacenar un valor a la vez. Es decir, existe una relación de 1 a 1 entre la variable y el número de elementos, o sea, los valores que es capaz de almacenar. Cuando habla de 1 a 1, significa que una variable solo puede contener un dato, ¿verdad? Eso es lo que me está diciendo ahí, una relación de 1 a 1. Cuando vean bases de datos, se van a dar cuenta de qué estoy hablando acá. Entonces, eso es si no existiesen datos estructurados, si no existiesen vectores y matrices. Un dato de tipo estructurado como el arreglo puede almacenar más de un elemento, o sea, más de un valor a la vez, con la condición de que todos los elementos deben de ser de un mismo tipo. ¿Qué significaba eso? Hablábamos de la homogeneidad. Significa que si son numéricos, solo de ese tipo van a ser, que si son de carácter, solo de ese tipo se van a almacenar ahí. No puedo almacenar otro tipo ahí. Por ahí alguien me preguntaba que si podía dentro de poder cambiar, utilizar otro tipo de dato del que ya está declarado. Sí, bueno, habría que probar. Pero yo puedo declarar una matriz y dentro de esa matriz, en uno de los elementos puede ir otra matriz. Ahí puede ir otra. Y dentro de esa otra puede ir otra. Pero sería bonito, hoy vamos a ver un poco de cómo es el tratamiento que le da Visual Basic al código. Y si lo vemos desde ese tipo punto de vista, nos vamos a dar cuenta y podemos hacer la prueba con un vector, uno de 2 por 2, ¿verdad? Cuando definamos un vector, bueno, cuando lleguemos a eso voy a hablarles de eso. Los arreglos se clasifican de acuerdo al número de dimensiones que tienen. Así se tienen los unidimensionales, que es la clase de hoy, solo de una dimensión, los bidimensionales, 2 dimensiones, y los multidimensionales, de más de 2 dimensiones. Ya sí definimos lo que era una dimensión, ¿verdad? Y dijimos que lo que íbamos a tomar como dimensiones era la altura, la anchura, háblese dígase del plano cartesiano, ¿verdad? X y Y es bidimensional. Y si hablamos de Z, una tercera dimensión es profundidad, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Bueno, no, ustedes quizás no vieron, todavía no han llegado a mecánica de sólidos, ¿verdad? Ahí van a ver lo que son los torques como
En el plano cartesiano, la z sale del plano. O sea, nosotros tenemos que dibujarla hacia abajo, pero realmente lo que queremos mencionar es que sale del plano. O sea, se ve un volumen. ¿Tienen preguntas? Eso era lo que hablábamos de las dimensiones, ¿verdad? Hay un montón de cosas que hablan la dimensión desconocida, ¿verdad? Eso es una serie de allá de los años de que ya ni me acuerdo cuándo. Sus papás tal vez pueda ser. Les preguntaron por el grupo Yes, se les olvidó. No se acuerdan quién es Yes. Bueno, entonces habla de la quinta dimensión. Hay un grupo, ¿verdad?, que así se llama la quinta dimensión. No sé cómo se llama, cuál es la quinta dimensión, no la conozco. Pero sí conozco la primera dimensión, la segunda dimensión y la tercera dimensión. De esas sí estoy seguro que existen. Las demás no sé. Estoy haciendo de nuevo el recuento para que quede grabado en el video, ya que eso no lo grabamos por el accidente que sufrió la cámara, y gracias a eso pues cambiamos la... Entonces definamos lo que es un arreglo. Lo vamos a definir como una colección finita, homogénea y ordenada de elementos. Eso va a ser un arreglo. Entonces yo les puedo hacer una pregunta. Yo no les voy a decir defina un arreglo, sino que posiblemente yo les ponga finita, homogénea y ordenada y puntos suspensivos. ¿Qué es eso, verdad? Y de ahí ustedes van a contestar, a eso es un arreglo. Ya saben cómo son esas preguntas de teoría que hago yo. No es una cosa de memorista qué significa eso, sino que utilícela. Definamos lo que son estas. ¿Qué significa que sea finita? Debe tener un límite, ¿verdad? Acuérdense que el infinito, ese no existe porque no sabemos hasta dónde va a llegar. Entonces no tenemos un límite. Bueno, sí existe el infinito, ¿verdad? Pero no tiene fin. Entonces los arreglos deben de ser finitos. O sea, debe tener un límite. Se debe determinar cuál será el número máximo de elementos que podrán formar parte del arreglo. Preguntas hasta ahí. ¿Se entiende lo que es finito? Luego viene lo que es homogéneo. Esa palabra como que es así como medio complicada, ¿verdad? ¿Qué es la homogeneidad? Eso significa que todos los elementos de un arreglo son del mismo tipo, todos enteros, todos reales, etc., pero nunca una combinación de distintos tipos. Si yo le voy a poner números enteros, no puedo poner decimales. O si no, sí lo puedo poner, pero la parte decimal, el sistema la va a desechar. ¿Se entiende lo que es homogeneidad? También son preguntas de teoría, ¿verdad? ¿Qué significa ordenada? Se puede determinar cuál es el primer elemento, el segundo elemento, el tercero y así, el iésimo elemento. Eso es ser ordenado. Algo que si van a mi escritorio no van a encontrar. ¿Y qué es heterogéneo? Heterogéneo significa que puede tener de diferentes tipos de cosas, no aplicándolo acá, ¿verdad? Sino que en general. ¿Vamos bien hasta aquí? Acuérdense que hoy no me voy a detener mucho. Así es que de fútbol ya hablamos antes de comenzar la clase. Y veamos lo que son arreglos de una dimensión. ¿Qué decíamos de una sola dimensión? Iba a ser la de una de que solo tiene, que es lineal, ¿verdad? Y lo que le íbamos a llamar vector. Y aquí lo tenemos. Y aquí vamos a ver de qué se compone. Aquí tengo el primer elemento.
¿Cómo creen que podría llamar, identificar yo que aquí hay un elemento? ¿Cómo le podría llamar? He ahí lo que no debemos de perder de vista. Desde aquí les voy a ir llevando ya para un dato que tengo que darles. Por ahí alguien dijo, aquí debería ser, como tiene el nombre A, entonces en la primera debería de ser A1. Falso, ¿verdad? En informática el 0 tiene un valor, tiene una posición en donde yo puedo almacenar cualquier valor. Entonces la primera va a ser A sub 0. Bueno, debería de ser A sub 0, ¿verdad? Segundo elemento, y así hasta el iésimo elemento, ¿verdad? O enésimo elemento. Esa es una dimensión. Es de forma lineal. ¿Preguntas? Está bien fácil, ¿verdad? Se va entendiendo bien fácil. Y más fácil lo van a entender cuando comencemos a analizar el código. ¿Qué es lo que vamos a usar bastante acá? Los for, para llenar las matrices. ¿Había por alguien que levantó la mano? ¿No? Bueno, un arreglo tiene la característica de que puede almacenar a N elementos del mismo tipo y además permite el acceso a cada uno de esos elementos. Así se distinguen dos tipos, ¿verdad? Del arreglo. Dos partes, perdón, del arreglo. Una, los componentes, y otra, los índices. Sin esas dos partes no puede existir lo que sea un arreglo. Sin componentes, bueno, puede tener componentes, pero y sin un índice difícilmente vamos a poder, ¿cómo se llama?, trabajar con un arreglo. Los componentes hacen referencia a los elementos que componen o forman el arreglo, es decir, son los valores que se almacenan en cada una de sus casillas. Los índices, por otra parte, son los que permiten accesar a los componentes del arreglo en forma individual. Para hacer referencia a un componente de un arreglo se necesita, o sea, ya vimos los componentes que debe de llevar. ¿Qué necesito? El nombre del arreglo, ¿verdad? ¿Qué más necesito? El índice del elemento. Y ahí vamos a tener el S1. Ojo, ¿verdad? Este es el valor. El S2, el S3, el S4 y el Sn. A esto les vamos a llamar las componentes. ¿Estamos? Y a los otros les vamos a llamar índices. El valor 1, el valor 2, el valor 3, hasta el valor n. Los componentes son los que van a formar parte y los índices son los que me van a identificar cada uno de los valores. ¿Preguntas? Niño. En casa, niño. Pongan a las 6:20 y después programa porque ¿qué pasó? Hasta aquí vamos bien. Ahorita vamos a ver cómo en Basic podemos hacer un arreglo. ¿Estamos bien? ¿Puedo pasar al código? Siquiera. Uno dijo sí, los demás se quedaron callados. ¿Estamos bien aquí? Bueno, lo veremos en el examen parcial. Niño, despierte. Sale caro venir a dormir aquí, niño. ¿Ok? ¿Estamos bien? Entonces veamos cómo puedo crear un arreglo en Visual Basic. Y hoy van a quedar varios
varios ejemplos como para que ustedes los vayan a probar en Visual Basic. Veamos la creación de uno. Aquí lo tenemos. Esta parte ya la trae, ¿verdad?, la consola. ¿Se acuerdan que comenzamos desde aquí? Comenzamos a hacer el código. Primero vamos a hacer el dimensionamiento. ¿Qué significa dimensionar? Significa darle el tamaño que va a tener el arreglo, ¿verdad? En este caso es dim, ventas. Este es el nombre, ¿verdad? O sea, esa sería la variable. Sería una variable común y corriente si yo no le agrego los paréntesis. Puede ir vacío, no hay ningún problema, pero en este caso yo voy a decirle que de cuántos elementos va a constar, cuántas componentes va a tener. ¿Cuántas? 6, el 0, niños, el 0. Por eso es que cuando estamos codificando, si realmente 5 elementos vamos a meter, entonces pongamos 4. Tengamos en cuenta el 0, la posición 0 existe. Y ahí puedo yo meter un valor. Entonces, el 0 tiene valor. Claro, acá. Estoy hablando de los arreglos. No estoy hablando de otra cosa. ¿Ok? Entonces, aquí le digo ventas, que me arregle el vector ventas. ¿Cómo defino yo qué es un vector? Porque solo le voy a poner entre los paréntesis un elemento. Si yo no pongo nada aquí y le agrego una coma, ya estoy en presencia de una matriz bidimensional. Esta es unidimensional. Luego, ¿qué hago? Necesito un contador que me va a servir para el llenado. Entonces voy acá a declarar una variable i como entero. Y esta comilla aquí significa que estoy comentando la línea, ¿verdad? Esto cuando toda vez comience con una comilla simple significa que es un comentario. Ese no lo ejecuta la máquina. Ok, esta es una documentación, ¿verdad?, de qué es lo que está haciendo. Luego, aquí le digo que como entero, ¿verdad? Luego acá también comento y digo que la estructura repetitiva para el llenado del arreglo casilla por casilla. Miren, aquí está el for del que ya hablamos antes de llegar hasta aquí. Si yo no hubiese hablado de esto, ¿cómo iban a poder comprender qué hace ese for ahí? ¿Qué es lo que? ¿Cómo funciona? Entonces, comienzo. ¿Qué es lo que voy a comenzar a hacer ahí? A llenar, ¿verdad?, el vector. Y comienzo desde i igual 0 hasta 4. ¿Qué es lo que voy a hacer? Comenzar a capturar y voy. ¿Qué estoy haciendo acá? Allá, niño. ¿Sí? Está llenando Acá. el contador. Porque le dio tanto problema, por eso es que le estaba preguntando. Pero una pregunta, ¿por Y qué aquí- por solo le está llenando 5 valores? ¿Cómo? Por solo le está llenando 5 valores. Fíjense de que acá quisieron poner que iba a ser de 5 valores. Le digo quisieron porque esta parte no es mía, sino que es la colaboración de los compañeros. Entonces, por eso es que acá han puesto esto. Pero si usted define acá, usted tiene un valor extra. Ajá. Pero usted puede llenarlo hasta acá si usted quiere. Y lo demás va a quedar vacío. Vacío. Ujú. Pero aquí no es. Aquí debería de haber sido de 0 a 5. Porque acá los espacios que me va a guardar aquí son 6. Cuando lleguemos a las matrices bidimensionales, si nos vamos a meter en un gran problema aquí, si no contamos con eso. Si aquí hay una matriz de 2 por 2, no van a ser 4 elementos los que va a tener, sino que van a ser 9 elementos, ¿verdad? ¿Por qué? De 0 a 2, que cuenta.
Por eso es que cuando estamos creando ya la matriz bidimensional nos da bastante volcado de matriz, ¿verdad? Que no hay a dónde meter los datos porque no la hemos dimensionado bien. Yo quiero meter más de la cuenta. Entonces, ¿a dónde está el problema? Es cuando yo cuando yo comienzo a llenar y no he definido bien el tamaño acá y aquí el tipo de datos double, ¿verdad? Ese significa que voy a tener presencia de decimales. Entonces, si yo quiero meter un número mayor que ese, aquí se va a desbordar porque no ha sido declarado para eso. Si yo quiero meter un número diferente. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí? Le pide que ingrese la venta del día. Y aquí mismo le dice que incremente en 1 el contador. ¿Verdad? Ok. Luego se viene y con esto capturo la venta del día y la voy a almacenar en la casilla I. ¿Cuánto vale esa casilla en el momento? ¿Cuál es? En ese momento I vale 0, ¿verdad? Aquí ya lo incrementó, pero no está siendo leída. Se leyó acá, ¿verdad? Entonces, aquí le dice en la casilla 0, voy a meter ese. Incrementa, ve que no ha llegado a 4, hace lo mismo, lo acumula acá. Ojo con esta, ¿verdad? Esto es de vital importancia que entiendan qué es lo que están haciendo. Con esto está el dato que digitan aquí, lo están guardando en la posición I del vector. Cuando dio la vuelta acá, ya vale 1, ¿verdad? Incrementa, vale 2, incrementa, vale 3, incrementa, vale 4, llega, vale 5, no, ya no. Entonces se sale. ¿Ah? Esto es para el llenado. Me pareció bien interesante esa parte de ponerla así aparte, ¿verdad? Y no solo hablarles allá teóricamente. Ya esto ustedes lo pueden comprobar. Lo único que en esta parte esto es el llenado. Acá no van a poder ver absolutamente nada. No solo con eso, sino que necesita otra parte. Aquí lo único que va a hacer es ir metiendo los valores que yo tengo ahí. ¿Está? Los valores que estoy pidiendo. Esto es para llenar. ¿Lo puedo ver? No. Necesito consoler wireline de impresión. Eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cómo se imprime el arreglo? Primero, comienza siempre, utiliza el mismo, ¿verdad? For, no el mismo, este es otro for, dentro de la misma estructura, desde 0 hasta 4, console write line, venta del día, incrementa el contador y escribe la variable, el vector ventas en la posición I. Eso imprime la posición 0, da la vuelta, y ahí sí ya me va presentando en pantalla los resultados. Aunque así como está no presentaría nada, ¿verdad? ¿Por qué no lo detuve aquí? No se detuvo con el console read line. ¿Estamos bien? Ya veo que no. Siempre va a ser secuencial. No se puede poner de dos en dos, se va a ir contando de uno en uno. ¿Qué depende? Depende como yo le diga. Pero aquí sí, aquí se va a incrementar siempre de uno en uno. Pero yo le puedo poner que le agregue 2, pero si le agrego 2 solo le va a cambiar el valor ahí, ¿verdad? Si comienzo en 0, después va a valer 2. Y después va a valer 4. Después 6. Después 8. Pero realmente una matriz tengo que ir llenando todos, de una forma lineal, ¿verdad?
¿Entendieron la pregunta del joven? De que si aquí siempre va a ser lineal. Si yo voy a llenar una matriz, tengo que llenar todos los elementos. No me puede faltar ni uno. Entonces tiene que ser siempre. Siempre va a ser así. Diga. Si llegas a faltar algún elemento en la matriz, ¿qué sucedería? O sea, puede ser, él le pone cero. O sea, si viene una lectura, ¿verdad? Venta del día y no vendió nada ese día, y pasa de cero. Pero siempre va a rastrear todos los elementos. O sea, no le va a dejar ni uno solo. Ahí va a depender de usted. Si usted solo le da enter y no ingresa nada, es porque no hubo ventas ese día. O le puede poner un cero, ¿verdad? Y eso va a ir a ingresar. Pero las casillas siempre las va a llenar. Cero es llenar. Siempre es ocupar un lugar. Un espacio vacío en computación siempre tiene. ¿Qué pasaría si en el 0 pusiéramos 1? Está 0. Si pusiéramos aquí de 1 a 4, significa que iba a comenzar a contar desde la posición 1. Entonces por default le pondría. Aquí, miren, aquí, esto es de vital importancia que lo maneje. Y aquí no es ni de pensar, mejor lo voy a manejar de 1 a 5, digamos. Manejemos el 0. El 0 es una posición dentro de un vector unidimensional. ¿Verdad? Si A se llama si A se llama el vector, va a ser A sub 0. Fíjense que al principio lo van a sentir así un tanto complicado, pero a medida que vayan haciendo ejercicios y lo lleven paso a paso, ¿verdad? Con F5 ustedes pueden ir viendo paso a paso cómo va funcionando, cómo llena, cómo va haciendo todo, porque no los veo así muy convencidos. No puedo seguir si no los veo así. Hagan todas las preguntas. ¿Quieren que repita de nuevo el llenado? No tengan pena, hombre, niños. Tengan pena cuando les dé las notas del parcial, ahí sí. Pero de preguntar aquí, despierten al niño ahí, hombre. Si no, vaya a dormir a otra parte, niño. Me va a hacer que los demás niños les dé sueño también. Ok. Nos regresamos acá. Acuérdense de una cosa. La clase es para todos. ¿Verdad? El que ya pueda, ni modo. Ni modo el que ya pueda. Pero me debo al que no sabe. Para eso están aquí. Y los que ya saben esto, pues ni modo. Tienen que pasar esta asignatura, si no, no se van a graduar, ¿verdad? Así que mi deber es para el que no sabe, no para el que ya sabe. Así es que vamos a repetir de nuevo, ¿verdad? No hay ningún problema. Yo lo que quiero es que quede claro qué es lo que vamos a hacer. Ok, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Dimensionar. Declarar la matriz que voy a usar para este caso es unidimensional. En la unidimensional no hay mucho problema, ¿verdad? Porque solo tengo que trabajar con un for para llenar y con un for para imprimir. Cuando veamos las bidimensionales, que las vamos a ver el martes, entonces vamos a ver esa diferencia. Luego, ¿qué pasa con esto? Aquí cualquiera me puede hacer una pregunta. ¿Lo puedo dejar en blanco ahí? Sí. O alguien más me puede decir, ¿puedo meter una variable ahí? Sí. ¿Qué variable puedo utilizar? N. Y después vengo y pido. O digo que si yo meto una variable aquí, me va a decir que N va a comenzar en 0, pero para curarse de salud, mejor la inicializamos en 0. Luego preguntamos cuántos elementos va a meter, cuántos productos, cuánto va a meter a la matriz. Entonces preguntamos por el valor de N y ahí le damos ya cuántos elementos necesito. Si yo la dejo aquí como N, entonces aquí me está diciendo que cuando ya lea N, entonces va a dimensionar. Cuando lea N, entonces va, ¿qué es lo que hace una variable? A ver si
¿Todavía se acuerdan qué es lo que hace una variable? ¿Cómo? ¿Qué es lo que hace una variable? Reservar espacio en memoria, eso es lo que hace, ¿verdad? Entonces este va a esperar, si es n va a decir, bueno, voy a esperar a ver cuánto el producto va a ingresar. Ok, luego de hacer eso, voy a dimensionar una variable, voy a declarar una variable, le voy a llamar la variable contador. Entonces vengo y le digo que si es un entero, la dimensiono como entero y ahí la comento que es la variable contador. Estas dos cosas son necesarias, ¿verdad? Indispensables para poder hacer el llenado de una matriz. Luego comienzo a utilizar la variable i en un for y le digo desde 0 hasta 4. ¿Cuántos elementos va a meter ahí? 5, ¿verdad? Entonces comienza a leer y le dice ingrese la venta del día. Y luego hace un incremento a la variable. Miren, aquí es bien interesante, cuando ya comenzamos a trabajar con código, lo interesante es hacer qué pasaría si yo quito esto. Entonces ustedes lo que pueden hacer es encerrarla entre comillas o alargar esta comilla hasta aquí y ya esa ya no va a funcionar como lo que está pidiendo ahí que funcione. A ver si es cierto que esto se incrementa ella sola sin necesidad de solicitarle yo que se incremente. Esa es una prueba que pueden hacer. Ok, llenamos, hacemos la lectura acá, ¿verdad? Pero yo necesito que eso no se me pierda. Entonces viene ese dato y la voy a capturar en la matriz unidimensional a través de console read line y voy a guardar en la posición i en ese momento. En ese momento la posición de i es 0. Acuérdense que no es el valor de i en ese momento, es la posición que va a ocupar, porque i es el índice, ¿verdad? Lo que me va a indicar a dónde está ubicada la primera que yo, ¿cómo se llama? El primer elemento que yo ingresé. Alguien me decía, bueno, pero yo ahí, aquí, ella sola se está inicializando en 0. Pero yo la puedo inicializar en otro valor. O sea que comience a llenar desde otra casilla. Yo puedo hacerlo. Pero aquí me interesa que vean el orden que debe de llevar, porque esa era, ¿se acuerdan? Una de las características que debería de tener, ¿verdad? Ser ordenada. Finita, homogénea y ordenada. Son 3 elementos que no se les debe de olvidar. Y luego, pues, en la posición I voy a ir acumulando. Y va a cerrar hasta que llegue a 4 y ya me ha guardado en cada uno de esos, del vector, ya me guardó esos valores. ¿Verdad? Diga. Suponiendo de que alguien por error o descuido haya puesto en vez de 0 a 4 haya puesto de 0 a 5, usted la dimensionó con 5, son 5 espacios, pero ahí tiene los 5, ¿qué pasa ahí? O sea, si el contador lleva una posición o 2 posiciones más. Lo que pasa es de que, vaya, si tiene 2 más y yo solo voy a, supóngase que tiene 6 y yo solo voy a meter 4, él me va a pedir otro y me va a pedir otro. En esos otros 2 yo le puedo dar enter y me va a poner 0. El problema sería si yo voy a utilizar esos valores que estoy capturando para hacer algún cálculo. No, por ejemplo, la matriz le agarra 6 espacios. Ajá. Por ponerle un ejemplo. Y por error alguien le puso de 0 a 6, le agarra un espacio más. Ajá. ¿Qué pasa ahí con ese espacio que ya no hay? Esto es lo que le digo. Cuando usted lo esté ingresando y cuando usted ponga el for aquí, él va a llegar hasta donde le dice que llegue. Pero supóngase que usted haya dimensionado la matriz aquí en menos espacio. Supóngase que usted le hubiera puesto 4 aquí o 3 aquí y usted aquí le pone que va a llenar de 1 a 4, le va a dar un por cada. Ahí le va a decir matriz insuficiente, ¿verdad? No ha sido declarada para meter todo esto.
Otro de los casos es de que si yo aquí le pongo 10 y aquí solo le digo que voy a llenar 5 espacios, no hay problema. Siempre me va a pedir que ingrese datos de nosotros, pero le voy a dar enter. Y se va a llenar con ceros, ¿verdad? Pero si yo necesito uno de los elementos esos para hacer algún cálculo, ahí puedo tener problemas. Entonces por eso hay que tener cuidado de la matriz que vamos a utilizar. Por eso les digo yo, si en el momento de utilizar la matriz yo no sé cuántos datos voy a meter, ya vamos a ver en un ejercicio. Entonces por eso le puedo poner n, para que la primera vez que diga es cuántos elementos va a ingresar. Y ahora le voy a poner el valor y ya él va a comenzar a funcionar basado en ese valor que yo le metí. ¿Estamos? ¿O no estamos? ¿Queda claro la...? Todavía no. Es que ese sí no me convence. Lo difícil es el llenado, ¿verdad? La impresión es casi lo mismo. Utilizar un for e imprimir los i y n valores, ¿verdad? Los iésimos valores que tenga. ¿Más preguntas, niños? Despierten al niño ahí. Ajá. Ahí es donde dice ventas, entre paréntesis 5. Si yo le pongo el valor n, se me va a leer desde cero. Sí, sí. Siempre. Sí, eso es lo que quiero que tengan siempre cuidado en eso. Porque si no les va a dar un montón que les va a desbordar, ¿verdad? Les va a desbordar la matriz y entonces no va a funcionar. Y ahí van a decir, ¿y qué es lo que he hecho mal? Y es cuando dimensionamos. Continuamos. Tal vez en un ejercicio veamos la diferencia. Esto quedó claro, ¿verdad? Que solo voy llenando cada una de las posiciones de I. ¿Sí? Un sí que ni ustedes mismos se lo creen, ¿verdad? Me preocupa. Van a ir a ver el video, nunca lo ven ustedes. Ustedes son los que menos ven el video. Y ustedes son el sujeto del experimento. ¿Continúo? Ok, veamos un ejemplo. Fíjense, primero ahí voy a utilizar la variable n. Dim n as integer. Console write line, introduzca n. Esto acá sí tiene que ser para dummy, ¿verdad? Y n. Y introduzca n, ok, n. Y le va a dar error, ¿verdad? Porque no está hecho para que la gente lo entienda. Pero este es para efectos de la clase. Si ustedes van a vender algo, no le vayan a poner introduzca n. Aquí que le podría poner introduzca o digite el número de productos que va a ingresar. Algo así. Ahí pongámosle digite n. Tengo que capturar, ¿verdad? Con el console read line lo que aquí haya, que lo guarde en la variable n. ¿Ok? Luego dim nombres n has string, coma y has integer. Yo puedo hacer esto en una sola línea, ¿verdad? Puedo declarar las variables, toda vez las separe por una coma. O puedo leer varias variables, toda vez sean del mismo tipo. ¿Qué es la diferencia que ven entre este y el anterior? Aquí usted ingresa el número de n, el número de campos que va a tener la regla. O sea, ahí, ¿cuál sería la regla? Si yo voy a usar una variable como
dimensionadora de un vector, tengo que saber primero cuánto vale n. De lo contrario, él no va a saber. Si yo comienzo primero por dimensionar esto, me va a decir, ¿qué es eso? Pero aquí sí ya sabe que n es lo que yo dijiste aquí. Entonces ya voy a poder dimensionar, ya voy a poder reservar el espacio, n espacios en memoria para la matriz, o sea, el vector, ¿verdad? En este caso es el vector, que es la matriz unidimensional. Esto estoy haciendo ahí. Luego, miren, aquí lo comienzo en 1. Hasta n. ¿Estamos? ¿Por qué la estoy comenzando ahí en 1? Porque yo quiero que el primer elemento lo voy a leer hasta n valores. O sea, si yo digo que voy a meter 6 elementos, de 1 a 6 van a ser 6 elementos. ¿Estamos? ¿O no? No. Cuando yo estoy utilizando n elementos, o sea, ¿cuántos productos va a meter? 5. Ah, bueno. Entonces, no voy a contar de 0. Acuérdense que aquí voy a utilizar una variable desconocida, que solo la voy a conocer cuando el usuario levante el sistema y le pregunte cuánto va a ingresar. ¿En dónde puede tener esta aplicación? En una factura. En una factura van siempre la misma cantidad de compras. No, ¿verdad? ¿Cuándo vas a saber? Cuando llegue la gente a pagar y comience el cajero a pasar, ¿verdad? A leer cada uno de esos y los va guardando en n. Entonces al final ya sabe n valores. Esos son los que va a facturar. Entonces, si yo le pongo que 5, entonces aquí lo voy a poner de 1 a n. Si no, tendría que poner aquí, si yo quiero usar el 0, lo puedo usar. Pero ¿qué voy a poner? Para i igual 0 hasta n menos 1. Ya se complica más. ¿Qué puedo hacer yo para saber si es cierto? Digítenlo. Digítenlo y hagan la prueba. Pónganle 0 aquí y pónganle n menos 1. Para que no pierdan lo del 0 ahí, ¿verdad? Que comienza en 0. Eso lo pueden hacer. Pero ¿cómo lo puedo aprender? Solo practicando. Esto no lo voy a entender si no es con el código. Y creo que solo vamos a tener un día para la práctica. Porque los otros días van a hacer la defensa del trabajo. Ok, entonces comienza aquí y comienza a leer que escriba el nombre, ¿verdad? Luego, el nombre que escribió aquí lo está leyendo acá y lo va a almacenar en la posición. ¿Qué posición es aquí? La 1, ¿verdad? No, puede quedar en 0. Mire de dónde está comenzando. Entonces, cuando i valga 1, ahí en esa casilla lo va a ir a almacenar. Luego, comienza hasta que cierre este valor. Luego vamos a imprimir. Console write line. ¿Por qué está eso ahí? Porque estoy dejando un espacio para que no me quede todo amontonado, ¿verdad? Este es un espacio
para que los nombres, como los nombres, los va poniendo todos para abajo, ¿verdad? Los n nombres que yo esté digitando ahí. Entonces, si yo le doy para dar un espacio entre los nombres que digité y entre la presentación de resultados, pongo un console readline para que salte esa línea y la deje en blanco. Luego este es ya carpintería, ¿verdad? Unos datos, maquillaje, ¿verdad? Con metodología aquí. Y luego comienzo ya a leer los valores de la matriz. Desde 1 a n. O lo mismo que utilicé para llenar, tengo que utilizar para imprimir. Tengan mucho cuidado con eso. Si yo aquí lleno con un valor y aquí lo cambio a otro valor, me va a dar desbordamiento también. ¿Estamos? Y después comienza a leer. Comienza a leer esto en esta posición, ¿verdad? Miren, ¿y eso qué significa? Búsquenlo en la ayuda de Visual. Ahí se van a dar cuenta para qué funciona. Háganlo sin esto y se van a dar cuenta que no les va a trabajar. No les va a trabajar bien. Les va a hacer un solo chapandongo de cosas. Aquí se los va a ordenar. Y va a imprimir el nombre en la posición I. Va a girar y va a imprimir la cantidad. Va a imprimir los n nombres que yo haya digitado. Y luego con este detengo, ¿verdad? Aquí le digo espere un enter para poder ver los resultados. ¿Preguntas? ¿Habían preguntas ahí? Diga. Entonces, prácticamente está diciendo que cada vez que sea n, lo comencemos en 1. Generalmente háganlo así. ¿Por qué? Para estar seguros que n productos va a meter, n datos va a meter. Si no, háganlo en 0 y pónganle n menos 1. Siempre hay que restarle a n 1 para que me dé cabal los n espacios. Díganme. En este caso, el reductor, la posición 0 está quedando así. En este caso no va a existir, sino que va a poner esta posición. Desde ahí va a arrancar el vector. ¿Preguntas? Miren, voy a intentar nomás llegar a subirles esta clase para que comiencen a hacer esto y miren, de favor les pido, comiencen ya a practicar ya con esto. Aquí hay bastantes ejercicios, veamos el 2. Aquí ya está un poquito más bonito, miren, aquí tengo DIN y coma, precios, coma, subtotal, más double, coma, productos 2, as string. Ahí tengo otra variable ahí. ¿Qué ven de extraño ahí? Nada, bueno, continuemos. Desde i igual 1 hasta 2. Console write line, productos. De nuevo, ¿verdad? Es para efectos de no llenar mucho de letras. Ahí voy a ingresar los productos, como ya es una factura que vamos a hacer. Lee los productos. Acá lo tengo. En el producto que ingresé aquí lo voy a leer en la posición 1. Lo voy a almacenar en la posición 1. Luego lee cuánto vale ese producto.
pide cuál es el precio de ese producto. Y entonces esta expresión, mire, esto es propio de Visual Basic, ¿verdad? No me lo vayan a estar diciendo, pero en C# no me funciona así. No me vayan a estar diciendo, mire, pero en C no funciona así. No, esto es típico de Visual Basic. Esto es para cuando yo voy a utilizar datos double. Entonces utilizo esta expresión de lo que voy a leer aquí, lo voy a guardar en esta variable de tipo, donde le puse acá, double. Sí, lo creo yo. Pero si ya se había dicho que era doble, ¿por qué es necesario que la debajo? Cuando yo estoy trabajando con vectores hay un montón de elementos que tengo que ocupar. Pero no se preocupen por entender, o no se preocupen que un examen de este no les voy a poner a escribir un código. Les voy a poner, ¿cómo les podría poner? Corra este código. Y tal vez les pueda poner revíselo, ¿verdad? Y lo que haya que cambiar ahí, cámbialo, pero hágalo correcto. Y le puedo poner otro, córralo. Ustedes tienen que correrlo. Y ahí van a contestar. O sea, no los voy a poner a escribir un código. Por estas cosas no se preocupen, que estas cosas ustedes aprendan a utilizarlas, quítenlo a ver qué pasa. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Quitarlo. Pero esto lo voy a ocupar cuando voy a almacenar datos de tipo double. ¿Cómo voy a saber eso? Váyanse a la ayuda de Visual, ¿verdad? Ahí van a encontrar todos esos elementos que tiene. Por eso es que en esta asignatura estamos aprendiendo lógica. Lo demás ahí está, ¿verdad? Ahí está en ahí. Luego, fíjense que está llenando dos matrices, ¿verdad? No sé si ya se fijaron en eso. Luego, va escribiendo el subtotal, precios y más el subtotal. ¿Cuánto vale el subtotal? ¿Cuánto vale el subtotal? 0. Si yo no la inicializo, Visual Basic automáticamente la inicializa en 0. ¿Os queda claro? ¿O no? Subtotal la declaré aquí. Cuando yo declaro una variable y no la inicializo, Visual la inicializa en 0. Hay otros que no me van a permitir no inicializar una variable, otros lenguajes, pero en este caso sí. Entonces aquí lo que digité en la posición 1 de precios se lo voy a agregar al subtotal. Si se fijan, todo está dentro del mismo for, no está separado, no estoy llenando las matrices por separado. Estoy utilizando el mismo for para llenar las dos matrices. Yo lo que quiero que vayan viendo ahí es la lógica que lleva eso. Y como les digo, miren, hay una herramienta bien valiosa en Visual Basic de correrlo paso a paso. Con F5 pueden hacerlo. No, F5 creo que lo corre muy solo. Hay otra, pero si no, ustedes le van dando ahí paso a paso, ¿verdad? Y van corriendo línea por línea. Y le va llenando uno por uno, va haciendo. Y ahí uno puede ir viendo la lógica que lleva. Y cómo va funcionando eso. Luego,
aquí se regresa, evalúa cuánto va a valer ya. ¿Cuánto va a valer ya? ¿Y qué valor lleva él? Niños, la segunda vuelta. Pero mire, ahí no ha incrementado la variable. La variable se incrementa ella sola. Se incrementa aquí. Y aquí dice i más 1. Y valía 1, vale 2. Dice ya de 1 a 2. Ah, sí, entonces por qué hacer todo esto, él regresa, incrementa en 1. 1 más 2, 3. Ah, ya no llega. Sale. Porque ya la evaluación ya se pasó de 2. ¿Preguntas? Y luego viene con Solar Line Line. ¿Para qué dijimos que era esto? ¿Para qué es ese niño? ¿Sí? ¿Sí? ¿Usted? ¿Para qué? Bueno. Luego con Solar Line Line, presentación de los resultados, maquillaje y comenzamos a leer de 1 a 2. Siempre esto para mantener la posición, ¿verdad? Y si se fijan, me va a imprimir ambas matrices. Va a hacer hasta que valga 2 y luego me va a escribir el subtotal. ¿Y a dónde va a salir el subtotal? De acá, ¿verdad? Porque ya fue sumando cada una de los y valores de acá. Y entonces después que lleno las matrices, imprimo el subtotal. Esto es una factura. Ahí solo hay que agregarle un montón de cosas, pero ese es el uso más directo que pueda tener. Y miren lo sencillo que me puede resultar en esos casos. ¿Para qué sería ese 0 entre los corchetes? Ah, para ordenar los elementos. De ahí va como comenzar. Pruebe que cuando usted no lo usa, le va a imprimir un solo revueltijo ahí, un chapandongo ahí de cosas que no se entienden. Entonces, con esto usted lo ordena. Y luego, después de que ha llenado eso, a imprimir el subtotal. ¿Y esto sí sabe para qué sirve? Tampoco. ¿Queda claro este? O sea, yo puedo usar tantas matrices como sean necesarias y puedo llenarlas con el mismo for. El examen va a ser bien bonito porque no va a ser de una, de 2 dimensiones el parcial. ¿Preguntas? ¿No? Veamos el ejemplo 3. Miren este qué bonito. Encuentre la edad promedio para un grupo de 10 estudiantes de la clase de programación 1. Ahí lo tenemos. Dimensionamos la estatura. ¿Cuántos estudiantes voy a ingresar? ¿En cuánto la estoy dimensionando? En 10, ¿verdad? Ahí van a ser 10 elementos. Luego
estatura, luego la variable P y luego suma as doble, todo como doble. En el anterior es que hice una pregunta y nadie me la contestó. ¿Podemos correr eso? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Quién dijo no ahí? No, pero aquí solo les faltan las cosas que ya están en la consola, no hay problema de eso. Supongan que ahí están. ¿Se puede correr? Bueno, digítenlo y vean si se puede o no se puede. Pero ahí hay un error. Y es en la declaración de la variable. Y como que la estoy declarando, como double, ¿verdad? Y debe de ser entero. Habría que probarlo a ver si funciona. ¿De cuánto en cuánto va contando? Pues no lo llevo a decir. Pero igual siempre lo reconoce lo entero de todo. Habría que probar. Pero ¿qué pasa si yo le pongo 1.5? Porque lo va a usar, está declarado, pues no, está declarado como eso. Pero mis incrementos no son de 1.5. ¿Cuándo yo puedo utilizarlo? ¿Cuándo yo lo puedo utilizar? Cuando los incrementos sean distintos de un número entero. Si yo estoy incrementando en un número decimal, ahí posiblemente lo puedo ocupar, pero en este momento eso no nos interesa. Lo que me interesa es que este lo vamos a declarar siempre como entero. Lo demás ustedes pueden meter. ¿Y de qué forma lo puedo aprender? Haciendo y haciendo y haciendo. Estábamos acá en este. Todos estos como doble, ¿verdad? Esta P es el promedio, la suma y la estatura. Y luego declara ahí como entero el contador y la suma la inicializa en 0. Luego desde i igual 0 hasta 9, ¿estamos bien ahí? ¿O estamos mal? Estamos bien, ¿verdad? Porque son 10 elementos los que va a contar. Y le pide que ponga la estarúa, ¿verdad? Aquí lee la estarúa. Ahí incrementa la variable, le suma 1 ahí y lee, guarda en estatura, guarda el valor que acaba de capturar ahí. Estatura es, ¿verdad? Ahí es cuestión de semántica, ahí la T a saber dónde anda ahí, ¿verdad? Hay que pasar la N para acá y la T ahí, ok, agregarle una T, pero eso siempre va a funcionar. Lo único que no van a hallar que meter, ¿verdad? Porque no se sabe qué es estarúa, la estarúa del alumno, ok. Y aquí va a leer, va a dar vueltas en el for, ¿verdad? Y luego viene y los va, hasta aquí ya se llenó el vector. Ahora vamos a hacer el promedio. Desde i igual 1 hasta 9, suma igual la estatura y más suma. ¿Cuánto vale suma en este momento? 0, ¿verdad? Comienza a leer la primera estatura, va a dar vueltas hasta que lea las 10 estaturas. Después de que lee las 10 estaturas, va a sacar el promedio. Y el promedio va a ser igual a la suma entre 10, que son la cantidad de valores que hemos capturado. Y luego va a imprimir el promedio. Y así de sencillo. Está sencillo.
Y arriba Digítenla. ¿Ah? tiene que ser dimensionamiento. Por eso cuando lleva esta comilla simple acá, la hace comentario. ¿Qué dice ahí? Dimensionamiento. O sea, comenzamos con el dimensionamiento. Luego por aquí dice estructura repetitiva para el llenado del arreglo casilla por casilla. Toda vez lleve esta aquí. Por eso les digo, miren, cuando una línea les esté dando falla, con solo que la comenten, ya les funciona. Bueno, no funciona, sino que sigue corriendo, ¿verdad? Para seguir hallando cuáles son los otros problemas. ¿Más preguntas? ¿Hay preguntas? ¿No? Al nomás llegar voy a intentar subir la clase. El video se tarda más, ¿verdad? Pero la clase sí la puedo subir ya para que practiquen esto. En este momento, por favor, se reúnen para hacer los grupos de 6.